editor del día de hoy. ¿Cuántas fechas va a durar Amorim en el cargo en el Manchester United? Comienza Tomás Mandiola. Para mí va a terminar la temporada. Yo ¡Apa! esta temporada le tengo fe a Amorim, a diferencia como vemos en pantalla de los distintos técnicos que han pasado por el conjunto de Old Trafford. Para mí Amorim está armando bien, está trayendo las piezas clave y va a poder hacer su sistema de juego que no pudo hacer la temporada pasada, y para mí la va a terminar y va a hacer una temporada no de pelear el título, pero decente. Yo entiendo que le ha ido mal a esos técnicos, pero les podemos subir un poco la definición, ¿eh? Yo sé que le ha ido bien como la wea. Después la era Ferguson ha venido todo con poca definición, pero ahí está, muchas sí, gracias. bien. David Moyes, que fue el primero que tomó el fierro caliente, duró muy poquito, 2013-2014. Ryan Giggs fue interino. Luis Van Gaal, ese proceso fue largo, con Fideo Di María, con varias polémicas. José Mourinho, decían, con el The Special One, el Manchester United. Yo sé, y no funcionó. Me acuerdo un buen periodo de Ole Gunnar Solskjaer, Que fue el técnico que más ha durado. De todo eso, el que más ha durado. 2018 al 2021. Michael Carrick, otro también histórico, fue interino. Lo mismo que Rangnick, que era director deportivo, se tomó el club. Eric Ten Hag, que duró más de la cuenta. Ten Hag sí que no, insólito. era para cortarlo mucho antes. Hay una FA Cup que gana, que le da algo más de aire y termina A quedándose. Ten Hag lo debieron haber cortado antes que a Cristiano. O sea, Que la primera temporada de Ten Hag también es muy buena. En casa, en Old Trafford, en Premier League, pierden solo un partido. Increíble. El bueno de Ruud van Nistelrooy, que estuvo como interino. Me encantaba Ruud van Nistelrooy Como jugador extraordinario. Qué pedazo de Y goleador. después se fue al Leicester y lo descendió. Sí, no, pero el Leicester No, estaba ahí, pero como estaba ahí entrenador, ya. como entrenador. Estaba condenado. Y además no podía dejar abajo al Manchester. Si subía el Leicester, si se quedaba el Leicester, caía el Manchester United. El bueno de Ruud no iba a hacer eso. Y Rubén Amorim, el ex técnico del Sporting de Lisboa, que yo les estaba preguntando cuántas fechas va a durar. Tío Pim, si usted tuviera que apostar algo que no le gusta mucho, ¿cuántas fechas dura Rubén Amorim? Lamentablemente en esto tengo que estar de acuerdo con Tommy. Creo que los fichajes que hizo el Manchester United, a diferencia de lo que cree Ricardo, según lo que comentábamos previo al programa, son ideales. O sea, para mí Mateus Cunha y Mbeumo, por mucho que uno crea que se sobrepagaron, hay un puesto a la Premier League, hay equipos que fichan mucho más. Hablamos lo de Noni Madueke, que es un fichaje, ese sí que para mí no debió haber sido. Creo que Amorim va a durar toda la temporada y quizás varios años haciéndolo bien. ¡Varios años! Es que esto- usted está en la morimeta, pero mal. No, para nada. Yo sí. Usted se subió ya. Sí, yo me Está subí. arriba. Yo le tengo fe. ¿Y de qué se agarran, weón? Como ¿de No, qué de vieron nada. la temporada pasada? Yo me subiría si es que fichan algún 9. O sea, falta un centro delantero clarísimamente. No puede ser Højlund. Ya atrás, weón. Atrás no Nah. creen que hacía agua el año pasado. ¿Y a quién trajo el Manchester United para firmar atrás? Bueno, vamos a ver qué arquero llega. Ese es un tema importante porque Onana, dudas. Vamos a ver si llega el Diego Martínez, que estaba bien complicado. Pero Lenny Yoro fue un buen fichaje. Lisandro Martínez tiene que En el volver de una papel de Ligt lesión. también debería rendir. De También. Ligt, sí, claro. El Licha. No, si el Licha es un buen jugador, pero digo, sufrió mucho en el fondo Pero del si- Manchester no United. estoy diciendo que vaya a salir campeón. Obviamente el Arsenal, el Liverpool y el Manchester City están por encima del United. Pero ahí entre los primeros 6 yo lo veo sí o sí al Manchester United. Claro que la temporada pasada quedó 15º y De hecho, la peor temporada en la era Premier League. De hecho, Amad Diallo en la pretemporada ahora dijo que el objetivo del equipo es estar en el top 5. O sea, es el objetivo que se ponen como plantel. Entonces, yo también no imagino algún United peleando al Liverpool, al Arsenal en los primeros puestos, pero un quinto es sólido. Voy a dejar de los últimos. Señor editor, ¿cuántas fechas va a durar Rubén Amorim? Media temporada. Media temporada, 15 fechas, dice. A mitad lo terminan sacando. Dura 5 años. Señor Cinco. director, 5. ¿Eso es lo que le gustaría a usted? ¿Usted le tiene algún problema con el Manchester United o quiere que le vaya bien? Como Citizen. Jamás dice, ¿viste? Por eso quiere que dure 5 hincha Sky años. Blue. No lo escuchen, es de todos los equipos. Claro, le gustan todos los equipos. Le vamos a preguntar al resto del staff, a los de Buena Fuente, para que se pongan serios, para las próximas semanas que nos cuenten cuántas fechas creen que va a durar Rubén Amorim. 10 fechas para mí va a 10. durar Rubén Amorim. No va a alcanzar ni siquiera a llegar a mitad de siglo. Es un equipo que para mí se tenía que conformar de abajo hacia adelante. Lo está haciendo completamente al revés. Creo que es un ciclo que terminó muy desgastado la temporada pasada. Lo bancaron porque había que respetar el proceso, así como lo hicieron con Ten Hag. Veremos si repite lo mismo que hizo en el Sporting de Lisboa, donde le costó al principio y después logró remontar.
pero a mí me hace ruido un poco hacia dónde va este barco del Manchester United, un equipo gigantesco que hoy está completamente dormido. Veremos si es que eso se termina dando, pero anótelo, lo veo acá en The Pub para mí. Fecha número 10. Si el United toma la decisión que tiene que tomar, Aparte, las Hasta llegar, primeras bueno, 8 bueno. fechas del Son Manchester complicadas. United son muy difíciles. Parte de la liga contra el Arsenal. 0 También puntos. juega contra el Manchester City, creo que en la cuarta quinta fecha, allá en Etihad. Deme el partido a partido. So- Y vamos sumando. Ya, Manchester United, Arsenal. 0 puntos. Después visita al Fulham. 1 punto. Después al Burnley, en casa, en Old Trafford. 4. Nada. En Sí. Etihad contra el Manchester City. 4. De local contra el Chelsea. 4. Gana. De visita contra el Brentford, ex equipo de MBU. No, Cuatro. el Brentford lo están Desarmando. desmantelando Igual. entero. Gana. De local contra el Sunderland. Gana. 7. Y en la octava fecha de visita al Liverpool. 7 puntos en 8 fechas. No, yo le tengo mínimo 15. Ajá. Sí. Mire, está interesante el comienzo de temporada del Manchester United. Revisemos la posible formación, cómo se está armando el Manchester United de cara a la siguiente temporada, al mando de Rubén Amorim, con los muchachos que lo candidatean al título. Palabras de ellos, ¿ah? Palabras de ellos. No, quinto puesto, Champions sólido. ¿Cómo nos meten Sí, Ricardo? sí, no. Nos candidatea al título. Ahora Los que, fanáticos de Amorim. ahora que la Premier tiene un cubo más para Champions, un quinto puesto sólido, yo veo al Manchester United de nuevo. Sigue siendo un equipo con poca señor, definición. Poca calidad. Señor editor, la calidad está perfecto. Digo, si traen un arquero, 2 centrales, ahí súbale la calidad recién. Quizá a está esta- muy alta a la esta calidad. formación. A ver, le falta un arquero, creo que lo de Onana. Ahora, arquero que trae el United o jugador que trae el United en la zona defensiva. No, y en la zona ofensiva también. Jugador que trae el United en general lo destruye. Sí, o sea, Es que como- ese es el meme hoy día. O sea, jugador que llega al United son destruidos, pero para mí, en Mbeumo y Cuña son los jugadores que el Manchester United necesitaban. O sea, Mbeumo fue figura en el Brentford, la gran figura del equipo de Thomas Frank, un jugador que puede jugar por dentro, por fuera. Ahí creo que la dupla que va a ser con Amad Diallo, jugadores que pueden darle mucha amplitud al equipo, pero al mismo tiempo, los dos al ser zurdos recortan mucho, va a ser una de las armas más interesantes que va a tener Amorim, y un Cuña que con espacio es letal y que va a ser el jugador, yo creo que se va a recoger un poco más para recibir esos pases de Bruno Fernández, que al menos en la parte de 3/4 de cancha hacia adelante, bien conformado. O sea, Bruno la temporada pasada veía hacia adelante y no tenía a quién pasársela. Ahora va a tener 2 nombres de los mejores de la Premier League la temporada pasada. Ahora, es discutible cuál es la mejor posición para Bruno. A mí me pasa que la temporada pasada el United tenía los intérpretes, no tenía los intérpretes, perdón, para jugar de esta manera. O sea, él quiso venir con esta línea de 3 defensores, con 2 carrileros, con 2 jugadores flotando alrededor del centro delantero. Y yo sentía 4, 5, 6, 10 fechas e insistía con esa misma idea, pero no tenía los intérpretes. Entonces uno decía, ok, le damos el beneficio de la duda siguiente temporada cuando pueda fichar. Y creo que se fue a poblar esa zona de los 2 jugadores que acompañan al centro delantero. Y trajo 2 muy buenos nombres. Lo de Mbeumo, que tiene muy buenos números. Lo de Mateus Cuña también es un jugador que tuvo mucha relación con el gol, no solo haciendo goles, sino que asistiendo. Pero le sigue faltando el 9, le siguen faltando, me parece que la zona defensiva. En la mitad de la cancha yo no sé si Bruno es donde marca más diferencias. A veces para mí se pierde y a veces Bruno tiene agenda propia. Digo, Bruno juega para Bruno Fútbol Club muchas veces y jugando para Bruno Fútbol Club le termina dando muchísimo beneficio al Manchester United. Es el único que salvó durante temporadas negrísimas para el Manchester O sea, United. para mí Bruno Fernández claramente no es un jugador que esté para el Manchester United de la temporada pasada. Perfectamente pudo haber sido uno de los mejores equipos de la Champions League, pero el jugador se quedó. Si bien creo que ahora con la llegada de Mateus Cuña sobre todo... Terremoto. Casi hacen mierda el estudio. señor editor casi Se llegó a desmayar. Sí, no, se llegó a desmayar con lo que estaban hablando del United. ¿Todo bien, señor? Sí, es que me impresionó la opinión de Pim. Ah, ok. Entonces Sí, a fui mí me espalda. pasa muchas veces, menos mal tengo esto acá, si no me iría de espaldas. Bueno, decía que Bruno Fernández va a tener que retrasar su posición, va a tener que ser un jugador totalmente distinto esta temporada, va a tener que acompañar a Casemiro en la contención, va a ser mucho más organizador, va a ser quien maneje los tiempos, el director del equipo, con un Mateus Cuña que va a jugar ahí como de volante de creación, pero también se tiene que recoger mucho más para crear juegos distinto a un Mbeumo que puede estirar más la cancha, puede ser más un extremo derecho, y sí o sí para mí el Manchester United, insisto en que tiene que fichar un centro delantero, como lo puede ser Benjamín Sesko, que aparte de ser un delantero así centro referente, también puede picar al espacio, un delantero rápido, porque si trae a Nicolas Jackson o se queda con Højlund, que esta temporada lo hizo muy mal, se le va a complicar mucho al Manchester United. ¿Me vuelve la gráfica, señor director, para ir revisando eso?
Ya, ok. Sí. Espero. No, No, pero yo concuerdo con Pim que el Si 9... quieren les comparto internet. No, aquí tenemos... Yo concuerdo con Pim que el 9 es la posición que necesita el United. El problema es que no hay muchos en el mercado. O sea, ahí hay calidad, hay calidad. ¡Vamos! Subió la calidad. Ahí está para el 10º puesto. El United. No van a poder traer, por ejemplo, ahora que Isaac quiere salir del Newcastle, es imposible para el Manchester United por un tema monetario traerlo. Recordemos que el Manchester le fue pésimo en la liga, no tiene la plata que dio el incentivo, por ejemplo, de haber clasificado a una Champions, si hubieran ganado la Europa League, no tienen esa plata. Entonces, tiene que ir una opción más barata. Sky Sports, como dijo Pim, Nicolas Jackson lo ven como la opción. Está también lo de Sesco, pero Sesco igual son 70 millones mínimo. O sea, ahora uno de los arqueros que quiere, por ejemplo, el Dibu Martínez, que el Aston Villa pide 40 millones y no los quiere pagar el United. Pero ni cagando. Quiere un préstamo, pero es porque no hay la plata para... No, y el Dibu Martínez con la edad que tiene no vale 40 millones. Pagar por Onana creo que pagaron un saco de plata totalmente innecesario y yo me imagino que esa lección está aprendida. Ahora teníamos las opciones para el arco del Manchester United. Para que hagamos el ejercicio al revés, ir armando de atrás hacia adelante en el conjunto de los Diablos Rojos. Tiene 3 opciones para el arco. Uno es el Dibu Martínez. Mi candidato para el arco del United, yo lo dije hace un tiempo, Lunin, que creo que hizo una tremenda Champions cuando estaba lesionado Courtois. Creo que puede ser una opción más económica, más fácil de traer, considerando que no va a ser titular en el Real Madrid. ¿Me ayudan con el nombre del tercero? Lucas Chevalier, arquero El arquero francés de 23 años, juega en el Lille. Bastante bueno, la verdad, pero yo creo que para ser titular en el Manchester United uno necesita más experiencia. Yo creo que el Manchester United quiere el Dibu Martínez, pero es verdad que 40 millones ya por un arquero es mucho, por un arquero tan veterano como el Dibu, y tampoco es que el Dibu sea el mejor arquero del mundo. Quizás si fuese Courtois puede ser, ok, pero el Dibu creo que es un arquero que está a la altura del Manchester United. Ambos quieren que se haga el traspaso, pero el Aston Villa está pidiendo una millonada. Para mí la opción más sensata, sobre todo pensando en un tema de moneda, de plata, es Lunin. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, un arquero que está aprobado en un equipo grande. O sea, fue el titular hasta la final contra el Dortmund en Champions. O sea, estuvo en esos cuartos de final contra el Manchester City. Fue figura en la tanda de penaltis. No sé, o sea, para mí Lunin es una opción sensata. Él también quiere salir seguramente porque no va a ser titular ni por si acaso con Courtois, a menos que se lesione. Lo del Dibu Martínez estoy de acuerdo que 40 millones por un tema de edad es mucha plata. Y lo de Chevalier es un arquero joven, el Lille no lo va a dejar salir fácil, o sea, también van a tener que invertir harto y es un arquero que aún no está aprobado en un equipo de primera categoría y sobre todo con la presión que tiene hoy en día el United. Ahí está entonces, para mí Lunin tiene que ser el arquero que tiene que ir a buscar al United, que igual en estas cosas es autodestructivo, siempre es un poco lo mismo, es un equipo que es poco... No toma buenas decisiones en este tipo de mercado de pases. Nos pueden estar comentando, muchachos, lo estamos leyendo, qué jugadores debe traer el Manchester United y en qué puesto. Volvamos a la gráfica con el equipo. Coincidimos en que tiene que traer un arquero. Lo de Onana no fue confiable. Ahí hablábamos de la opción de Lunin. Para mí, bueno, lo de Lloro se vio muy mal a rato en la temporada. Creo que tiene muchísimo futuro. Le falta para mí un defensor central más. Y ahí yo les pregunto, muchachos, en Mbeumo no lo ven jugando como centro delantero, Bruno más arriba. Y me imagino que sigue Kobe Mainoo en este equipo, ¿no? Sí, sigue, aunque Kobe Mainoo están trabajando las negociaciones para renovarle, tiene contrato hasta 2027, pero por cláusula, hoy en día Mainoo no es tan caro, entonces, por ejemplo, el Tottenham estaría interesado en él, y también United, si quiere seguir trayendo, va a tener que vender, y podría ser Mainoo una de las posibles ventas. Yo no lo veo bien. Es que ahí es donde yo veo los errores del United. Es un jugador que apareció con muchísima proyección. Mismo caso de Diallo, por ejemplo. Ese es el tipo de jugador que te arma plantel. Y el United muchas veces va y dice: voy a hacer un mercado donde traigo a Acuña por 75, donde traigo a Mbembo por un precio carísimo. Y después se termina quedando sin efectivo para llenar el resto de los puestos que son muy, pero muy necesarios. Sí, pero bueno, volviendo a la pregunta de Mbeumo, si bien Mbeumo puede jugar por el centro de ataque, a diferencia de Cuña, que si bien también lo puede hacer, para mí Mbeumo como centro delantero es mucho más que Cuña. ¿Tiene los números de Mbeumo? Sí. Para poder ir revisándolo ahí en pantalla, el nuevo delantero del Manchester United, ahí están. Sí, bueno, Mbeumo es un jugador que puede jugar en el centro de ataque, pero es alguien más encarador, un jugador que siempre recorta hacia adentro, pero también al mismo tiempo puede llegar a la línea de fondo. Y para mí la gracia que tiene Mbeumo es que no solamente va a aportar mucho en lo ofensivo, en la creación de juego, sino que también va a aportar en lo defensivo. O sea, va a ser un buen acompañante en esa banda derecha de Diallo,
Por ejemplo, fue el jugador con más carreras sin balón, el jugador con más carreras sin balón en la Premier League. ¿Qué son carreras sin balón para Al el final, que no está asociado en ese tipo de Cuando no tiene la pelota, correr para recuperar la pelota. Ok. Básicamente. También fue el tercer jugador con mayor cantidad de kilómetros recorridos en la Premier League. Entonces es un jugador que trabaja para el equipo, un jugador que juega para el equipo y va a ser de ayuda, sobre todo en lo defensivo tú que hablabas, que no es tan bueno el United. Bueno, ahora tienen a alguien en la banda derecha que va a poder hacer ese aporte como, no sé, por ejemplo, lo hizo Kvaratskhelia en el PSG, que muchas veces se criticaba que no el PSG no defendía, su línea de ataque no defendía, bueno, llegó Kvaratskhelia y hizo esa pega. En Mbeumo llega con esa más o menos esa misma lógica. Y su número más destacado son los goles esperados, tío Pim, usted que se maneja con esa nomenclatura. ¿Qué son los goles esperados y por qué un 12,3 es tan bueno? La diferencia de 20 goles sobre 12,3 esperados es increíble. Es por lejos la más grande en la Premier League. Significa que el jugador en casos normales debió haber convertido 12 goles, pero por su eficacia de cara a puerta anotó 20. En las 5 grandes ligas el único jugador que lo supera es Patrick Schick, el centro delantero del Leverkusen. Es decir, que un jugador muy efectivo, lo hizo muy bien esta temporada. Es un gran pateador de penales, así que ojo ahí con Bruno Fernández. También es un A Bruno no le sacan los penales ni cagada. De hecho, me parece que no se perdió ningún penal o uno, una cosa así. Creo que se perdió un décimo contra el Fulham, lo falló. Sí. Brian Mbeumo, Arangui Sandoval, podríamos decir. Algo así. Bueno, y aparte de goles esperados, existe la estadística de asistencias esperadas, que Mbeumo fue el que más asistencias esperadas tuvo en la Premier League con 9.26. En el tercer lugar está Salah con 9.06. Todos debieron haber tenido más o menos 9 asistencias. El tema es que Mbeumo solamente tuvo 7 asistencias por la mala definición de sus compañeros. Y Salah tuvo 18 asistencias porque el Liverpool tiene jugadorazos arriba. Entonces quizá Mbeumo en equipo con... Si le traen un 9. Claro, si le traen un 9, si le traen un Sesco, o si se acompaña de un Mateus Cunha que en la estadística de goles más asistencia en la Premier League pasada, Mateus Cunha fue el 9º con 21 goles más asistencia, y Mbeumo creo que fue el tercero detrás de Alexander Isak y Mohamed Salah. Entonces es un jugador ideal, un delantero zurdo que también cae banda derecha para enganchar hacia adentro, recortar, pero también tiene llegada a línea de fondo para sacar el centro. Pulgar para arriba entonces para Brian Mbeumo. Es un buen refuerzo. Yo creo que Cunha y Mbeumo están bien traídos. ¿Cuál es el problema para mí? Que falta más, sobre todo en la parte del fondo donde sufrió muchísimo el Manchester United la temporada pasada. Qué mal defendía. Te diría que los partidos que mejor lo vi fue contra los equipos grandes, donde no tomaba la iniciativa, donde era más sencillo quizás, pero cuando tenía que tomar la iniciativa, ir a buscar los partidos, se veía muy mal defensivamente, con muchísimas dudas. Si bien uno podía ver que tenía problemas defensivos, principalmente era por errores puntuales como los de Onana, como algunas bromas que se hacían con Maguire, pero ya en los datos fríos, el Manchester United encajó 54 goles en la Premier League y el Aston Villa, que quedó sexto, encajó 51 goles. Entonces, para mí, el mayor problema era en la creación de juego del Manchester United y en la consistencia, en que el equipo se mantenga a lo largo de la temporada, porque le vimos muy buenos partidos en Europa League, como contra el Lyon, como contra el Athletic Bilbao, pero ya en partido a partido se caía contra equipos chicos que venían a pelear el descenso, y eso lo terminó condenando a la posición 15º. Es que claro, la temporada pasada Bruno Fernández era el que asumía todo ese rol de la creación. Ahora le traen dos nombres importantes, los dos de los mejores jugadores de la temporada pasada en la Premier, como es Cunha y como es también Mbeumo. Y Amorim lo dijo en esta pretemporada: yo necesito jugadores que jueguen más por dentro que por fuera. Y Mbeumo y Cunha cumplen eso. Son jugadores que siempre van a intentar recortar, van a intentar buscar esa verticalidad. E insisto, o sea, esa banda derecha con Mbeumo y Diallo va a ser el foco del United para atacar esta temporada. Con esto cierro, muchachos. El tema del Manchester United, teníamos ahí bostezando al señor editor. ¿Estaba bien dejar ir a Garnacho? ¿Estaba bien dejar ir a Rashford? ¿No suman en este equipo? Te pregunto a ti, Eugenio Ribalta, que dices que aguante el United, papá. ¿Usted no va a echar de menos a estos dos jugadores? ¿No habla mal de un técnico, desperdiciar posibilidades que tenía el club? Jugadores que se van desvalorizando, lo mandas a préstamo al Barcelona, a Rashford, lo de Garnacho todavía buscando salida. Pero creo que ya es una tónica. Cuando uno empieza a perder jugadores por malas relaciones con el técnico, creo que no viene bien.
Igual siento que estos son casos puntuales, por ejemplo, no sé, Mount salió hablando ayer que hay total fe en Amorim, o sea que Pero siente- Mason Mount, Mason, pero por ejemplo, que fuera un referente. Mason digamos. Mount dijo que él cree que con Amorim van a pasar al siguiente nivel, o sea... Pero sigue siendo su jefe. ¿Qué va a decir? pero hay es, fe- es como que usted dijera, no, con Molina vamos. No, pero vamos impecables. yo insisto, ahora en la formación van a poder jugar con el esquema de Amorim, o sea, ahora se va a ver ese 3-5, ese 3-4-3 que ocupa. Sí, 3-4-3. Ahora se va a poder ver, o sea, va a tener los intérpretes para hacer ese sistema. Si ya no le va bien, ya para la casa. Sí, y claro. Ahora va a ser la hora para ver si criticamos a Amorim realmente, porque la temporada pasada fue el equipo ya de Ten está Hag. armado. Sí. Sí, Y totalmente. sobre los jugadores, bueno, Garnacho le dejó claro. Igual, a ver. Con los jugadores que tenía, no estaba para ser 15, 14. No, sí, concuerdo. O sea, lo mismo con el Tottenham. O sea, eran equipos que el United de por sí, por plantel, siempre debería estar Pero el peleando. profesor Postecoglou ganó la Europa League, viejo. Aguante. Eso, señores, no olvidar, recordar. También el tema es que el Manchester United a cierto periodo de la temporada se despreocupó de la Premier League porque ya no iba a pelear el descenso, tampoco iba a pelear la clasificación a competencias internacionales. Se enfocó en la Europa League, yendo con todos los titulares a partidos claves como contra el Lyon, como el Athletic Bilbao que mencionaba anteriormente. Solo que la final la jugó pésimo. No pudo ganarla, pero si hubiese salido campeón, se hubiese clasificado directamente a Champions League, todos estaríamos hablando del Manchester United para Champions, pero bueno, lamentablemente perdió esa final. Y lo de Garnacho, por ejemplo, Garnacho que jugaba por izquierda. Hoy, por esquema, el primero va a ser Cuña. Si no está Cuña, va a ser Mason Mount, que por ejemplo en la final contra el Manchester City, cuando Mount jugaba en el Chelsea, ocupaba esa misma posición. Garnacho ya no calza, es un jugador joven que le pueden sacar buena plata para hacer caja y traer quizá un 9. Para mí tiene sentido la venta de Garnacho. Lo mismo con Sancho, que es un jugador que ya no rindió en el Manchester United, fue al Chelsea, tampoco fue considerado. Es una venta totalmente increíble, o sea, como razonable. También está el caso de Malasia, un lateral que tampoco dio el ancho y que va a ser vendido. Y Rashford lo mismo, Rashford ve con el Barcelona una buena oportunidad donde el Barcelona va a pagar todo su sueldo, un sueldo altísimo. Y también es una venta que va a ayudar por fair play financiero a traer nuevos jugadores. Otro par de jugadores que no mencionamos acá en el Manchester United es Mazraoui, el lateral marroquí, y Diogo Dalot. Son los dos carrileros derechos que maneja el Manchester United. Creo que podría pasar a ser como volante derecho, adelantar a Amad Diallo a que sea como detrás del punta y dejar de centro delantero a Mbeumo, porque quizás no funciona Zirkzee, quizás no funciona Højlund, y ahí se arreglaría un poco más el Manchester United haciendo un equipo un poquito más defensivo también. Luego de esta vocería de los defensores de Rubén Amorim, aquellos que postulan al Manchester United que va a mejorar Grande de la Amorim. mano del portugués, cerramos el bloque del Manchester United.